En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de planteo de ecuaciones. Nuestro objetivo en este tema es poder desarrollar nuestra capacidad de poder traducir un enunciado expresado de forma verbal en el lenguaje matemático, explícitamente en una ecuación, donde nuestro objetivo es hallar una determinada cantidad que nos estén solicitando. Esa cantidad puede ser la edad de una persona, puede ser un número, puede ser la cantidad de dinero de una persona. Y bueno, para eso vamos a hablar sobre algunos enunciados clásicos en este tema. Entonces, cuando en un problema inicien, ¿no? Por ejemplo, la edad de Carlos, la cantidad de dinero que tiene María, un número, lo vamos a representar con cualquier letra del abecedario. Pero es usual que se emplee la letra X. Entonces, si en un problema te dice la edad de Juan, lo representamos con X. La edad de Carlos también lo representamos con X. La cantidad de dinero de Juan lo representamos con X. Ahora, una vez que ya hemos definido con qué letra estamos representando a lo que nos estén pidiendo en el problema, podemos hablar de otros enunciados donde ya se añade algo más. Por ejemplo, si te dice un número aumentado en 5, un número, esta parte, un número, nosotros no sabemos de qué número se está hablando. Esa parte, un número, lo representamos con la X. Pero como te dice aumentado en 5, aumentar, añadir, agregar, es sumarle. Entonces aquí le sumamos 5. Entonces aquí, esto que vemos aquí, x más 5, se leería como un número aumentado en 5. O podría ser la edad de Andrés aumentado en 5. La cantidad de dinero de Nicole aumentado en 5. Siguiente, un número disminuido en 7. Nuevamente, un número. El número no lo conocemos. Lo representamos con X. Pero al decirte disminuido, disminuir, perder, quitar, es restar. ¿Y cuánto le vamos a restar? Le vamos a restar 7. Eso significa que si aumentamos es sumar. Si disminuimos es restar. Ahora, el doble de un número, el doble. Supongamos que Sebastián tiene 10 años. El doble de su edad sería multiplicar por 2. Eso significa que el doble es multiplicar por 2 a una cantidad. Como te dice el doble de un número, eso significa que vamos a multiplicar por 2 a un número que no conocemos y lo estamos representando con una letra X. El triple de un número es multiplicar por 3. Entonces aquí multiplicamos 3 con el número que nosotros no conocemos. Otra forma también de representar esta expresión sería 3 veces un número. 3 veces un número también se representa con 3 por X. 2 veces un número también se representa con 2 por X. El cuádruple de un número, cuádruple, viene de 4. Eso significa que aquí voy a multiplicar 4 por el número que no conozco. Sería 4 por X. El quíntuplo de un número, quíntuplo, quinto, viene de 5. Entonces multiplicamos por 5 a un número que no conocemos. El sextuplo de un número, sextuplo, viene de 6. Entonces sería multiplicar por 6 a un número que desconozco. Si lo ponemos en otro caso sería, ¿no? Por ejemplo, el quíntuplo del sueldo de Valentina. Entonces sería
5 por el sueldo de Valentina que no conozco, sería 5 por X. El sextuplo de la edad de Aarón sería 6 por la edad de Aarón que desconozco. Sería 6 por X. También tenemos números consecutivos. En varios problemas te puede decir, dado 6 números consecutivos o dado 5 números consecutivos, ¿cómo lo vamos a representar? Un error común al decirte 2 números consecutivos es que digan x más 1, cuando no es así. Primero, tú tienes que señalar cuáles son esos números consecutivos. Pero en primer lugar, recuerda que números consecutivos son aquellos números que van aumentando de uno en uno. Por ejemplo, 10, 11 y 12 son números consecutivos y van aumentando de uno en uno. 20, 21 y 22 también son 3 números consecutivos que van aumentando de uno en uno. Pero aquí no vamos a tomar números de manera particular, sino de manera general. Y para eso, como sabemos que los números consecutivos van aumentando de uno en uno, ¿qué tal si comenzamos con X? Que sea nuestro primer número. Entonces, a X, ¿qué le seguiría? Para saber qué le sigue, le aumentamos 1, porque los números consecutivos van aumentando de uno en uno. Si el primero es X, entonces el que le sigue sería X más 1. Al primero le voy a sumar 1 para obtener el consecutivo. Ahora, a este X más 1, para obtener su consecutivo, tengo que sumarle una vez más 1. Y X más 1 sería X más 2. Y esta sería la forma de representar 3 números consecutivos. Si yo solamente te hablo de 2 números consecutivos, tomaría a X y a X más 1. Esos serían mis 2 números consecutivos. Ahora vamos a emplear estos enunciados clásicos en estos problemas. Problema número 1. Hallar la edad de Jacqueline. Hallar la edad de Jacqueline. Eso significa que yo no conozco la edad de Jacqueline. Entonces vamos a indicar por aquí que la edad de Jacqueline sea X. La edad sea X. Y eso es lo que yo voy a buscar obtener en este problema. Pero, ¿qué me dicen respecto a la edad de Jacqueline? Si al duplicarla y aumentarle 36 nos da 64. Entonces, en primer lugar, tú tienes que definir con qué vas a representar la edad de esta persona. Y luego, si sigues leyendo el enunciado, te va a indicar cómo vamos nosotros a construir nuestra ecuación con esta letra. Entonces nos dice, hallar la edad de Jacqueline si al duplicarla. Eso significa que a la edad de Jacqueline, que no conocemos, la vamos a duplicar. Duplicar es lo mismo que decir el doble. Eso significa que a la edad de Jacqueline la vamos a duplicar. Y para duplicar tenemos que multiplicar por 2. Duplicar una cantidad es multiplicarla por 2. Si yo tengo 50 soles y quiero duplicar ese dinero, lo multiplico por 2 y obtengo 100. Entonces, al duplicarla, ya está, 2x. Y aumentarle. Aumentar, como les dije, es sumar. Al aumentarle 36, le sumamos 36. Nos da. Esto nos da, hace referencia al signo igual en nuestra ecuación. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar 64. Y ya tenemos nuestra ecuación. Nuevamente, al duplicar, ¿qué estamos duplicando? Estamos duplicando la edad de Jacqueline. ¿Cuál es la edad de Jacqueline? No la conozco. Es X. Entonces sería 2 por X. Y aumentarle 36. Le sumamos 36. Nos da 64. Resolvemos la ecuación. Aquí tengo más 36. Este más 36 pasa a la derecha como menos 36. Este 2 por X, lo bajamos. 2X es igual a 64.
Y este más 36 pasa al otro lado como menos 36, cambiando de signo. Entonces tenemos 2x es igual a 28. 64 menos 36, 28. Y luego este 2 que tenemos aquí, recuerda que aquí es 2 por x. Entonces este 2 pasa a dividir. Sería x es igual a 28 entre 2. Aquí estaba multiplicando 2 por x. Entonces pasa a dividir. Y obtenemos que x es igual a 14. ¿Esto qué significa? Que la edad de Jacqueline, que era x, es igual a 14. La edad de Jacqueline es 14 años. Problema número 2. ¿Cuál es el número? Dice, ¿cuál es el número? Eso significa que aquí voy a obtener un número. Entonces, supongamos aquí, decimos, el número es x. Nuevamente, x. Ahora, ¿qué nos dice respecto a ese número? Cuyo triple. ¿El triple de quién? El triple de este número. Al decirte cuyo triple hace referencia al número. Por lo tanto, el triple es multiplicar por 3. Entonces sería acá. 3 por x. Triple es multiplicar por 3 a algo. ¿A qué vamos a multiplicar por 3? Al número. Luego dice disminuido. Disminuir es restar. Disminuido en 100. Nuevamente, nos da. Al decirnos nos da, significa que esto es igual ¿a qué? Nos da, y miren lo que dice después de nos da. Nos da el mismo número. ¿Y quién es el número? El número es x. El número es x. Entonces nos da el número aumentado en 30. Aumentado más 30. Ya está. Ya tenemos nuestra ecuación. Ahora, lo que vamos a buscar es que esta x pase a la izquierda y este menos 100 pase a la derecha. Entonces, esto baja igual 3x. Este x, su signo es positivo. El signo de la x no está atrás, está adelante. Pero aquí adelante yo no veo ningún signo, pero se asume que ahí está el signo positivo. Entonces, si acá es positivo, pasa al otro lado como negativo. Entonces, pasaría aquí como menos x. Es igual, bajo el 30, que es positivo, 30. Y ahora pasamos este menos 100. Menos 100 pasa al otro lado con signo cambiado. Más 100. ¿Ya está? 3x menos x. Aquí, supongamos que son manzanas. Si yo tengo 3 manzanas menos una manzana, serían 2 manzanas. Y aquí es lo mismo, pero con la letra x. Si yo tengo 3x y le quito una, me quedarían 2x. Entonces acá sería 2x es igual a 130. Nuevamente, este 2x es 2 por x. El 2 pasa a dividir. Entonces aquí sería 130 entre 2. Y 130 entre 2 es 65. Eso significa que el número que yo estaba buscando aquí es 65. Problema número 3. El sextuplo de la diferencia de un número con 30. Hay que tener mucho cuidado aquí. Al decirte el sextuplo es multiplicar por 6. No vayas a pensar que si te dice el sextuplo me vas a poner 6x. No es así.
El sextuplo es multiplicar por 6 a algo. Entonces aquí pongo lo siguiente. Al decirme el sextuplo, significa que voy a multiplicar por 6 a algo. ¿A qué voy a multiplicar por 6? Dice, el sextuplo de la diferencia de un número con 30. Un número, nuevamente. Un número que no conozco. Y ese número lo representamos con una letra X. Entonces, nuevamente, el sextuplo es multiplicar por 6. ¿A quién voy a multiplicar por 6? A la diferencia. Diferencia es una resta. A la diferencia de un número con 30. Entonces, a este 6 lo voy a multiplicar por la diferencia de un número que no conozco, de un número con 30. Entonces, toda esta parte, la diferencia de un número con 30 está representado en este paréntesis. La diferencia de un número con 30, x menos 30. Si yo dijera la diferencia de un número con 80, sería x menos 80. Entonces aquí, el sextuplo ¿de quién? De un número de la diferencia de un número con 30. Es tanto como, esta parte es tanto como, es igual. Es tanto como, es el igual. El cuádruplo, nuevamente, el cuádruplo es multiplicar por 4. Entonces aquí sería 4 por. No vayas a poner 4x, no es así, porque te dice el cuádruplo. El cuádruplo es multiplicar por algo. Si te hubiera dicho el cuádruplo de un número, ahí sí, 4x. Pero acá dice el cuádruplo de la suma del mismo número con 10. Entonces sería 4 por la suma del mismo número. ¿Y quién es el número? El número es x. El cuádruplo de la suma de un número con 10. Ya está. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Aquí tenemos que aplicar la propiedad distributiva. La propiedad distributiva nos indica que este 6 que tenemos aquí va a multiplicar al primer término del paréntesis y también multiplica el segundo término que está dentro del paréntesis. Lo mismo aquí. Este 4 multiplica al primer término y también multiplica al segundo término. Entonces, 6 por x, 6x. 6 por menos 30 sería menos 180. Es igual. 4 por x, 4x. Y 4 por 10, 40. Ya está. Movemos los términos. Este 4x lo voy a pasar a la izquierda y este menos 180 lo voy a pasar a la derecha. Bajo el 6x, 6x, este 4x, ya sabes, el signo está adelante, es más, pasa al otro lado con menos, menos 4x, es igual, bajo ahora 40, este menos 180 pasa al otro lado con más, sería más 180. Menos 180 pasa aquí con más 180. Restamos. Tengo 6x. 6x. Le resto 4x. Me quedan 2x. Entonces sería aquí 2x es igual a 220. 2 nuevamente pasa a dividir. Sería x es igual a 220 entre 2. Y al dividir, obtenemos que x es igual a 110. Siguiente. Hallar dos números consecutivos. Dos números consecutivos. Solamente trabajamos con dos.
Entonces, esos dos números consecutivos serían estos dos. Aquí son 3 números consecutivos. Como yo solamente quiero 2 de ellos, tomo estos dos. Entonces vamos a poner aquí. Sean los números x, el primero, y x más 1, el segundo número. Esos son mis dos números consecutivos. Entonces, ¿qué nos dice respecto a estos números consecutivos? Dice, hallar dos números consecutivos tal que, ahí viene la condición, tal que al sumarlos, es decir, al sumar estos dos números consecutivos, yo obtenga 59. Entonces voy a tomar mis dos números consecutivos, aquí tomo x y tomo por aquí a x más 1. Voy a sumar estos dos números consecutivos, entonces aquí le pongo más. Y la suma de estos dos números consecutivos es 59. Eso es lo que nos dice el enunciado. Y operamos, sumo las x. X más x, 2x. 2x más 1 es igual a 59. Más 1 pasa al otro lado como menos 1. 2x es igual a 59 menos 1. 59 menos 1, 58. Igual a 2x. 2 pasa a dividir. Sería x es igual a 58 entre 2. Por lo tanto, x es igual a 29. Pero recuerda que en este problema nos pide hallar los dos números consecutivos. ¿Cuáles eran nuestros números consecutivos? X y x más 1. X ya conocemos su valor, es 29, pero como son dos números consecutivos y x es el primero, entonces el siguiente sería 30. Entonces ponemos aquí los números son 29 y 30. Nada más. Problema número 5. La suma de tres números consecutivos es 72. Tres números consecutivos, como tenemos aquí. X, x más 1 y x más 2. Vamos a indicar eso aquí. Que nuestros tres números consecutivos van a ser x, x más 1 y x más 2. Es importante señalar cuáles son tus números consecutivos, porque imagina que en el problema te indiquen hallar el mayor número. El mayor número sería x más 2. El menor número sería x y el número intermedio es x más 1. Entonces, una vez que tú has señalado cuáles son tus números consecutivos, vamos a plantear lo que nos dice el enunciado. La suma. ¿Qué voy a sumar? Los tres números consecutivos y el resultado es 72. Voy a sumar estos tres números. X, x más 1 y x más 2. Voy a sumar estos tres números consecutivos y voy a obtener como resultado 72. Esto es igual a 72. Sumo las x. X más x más x, 3x. 3x, 1 más 2 sería 3. Igual a 72. Más 3 pasa restando. Sería 3x es igual a 72. Cambiamos el signo. Si acá es más 3, aquí sería menos 3. Sería 3x es igual a 69. 3x es 3 por x. 3 pasa dividiendo. X es igual a 69 entre 3. Por lo tanto, x es igual a 23. Ese es x. Este sería el primer número.
En el problema nos dice dar como respuesta el intermedio. Si el primer número es 23, el que le sigue sería 24 y el último sería 25. Eso significa que la respuesta, ponemos aquí el número intermedio, sería 24. Eso es lo que nos piden. Nuevamente, 3 números consecutivos. Estamos nosotros obteniendo el primer número, que es 23. El que le sigue es 24 y el siguiente sería 25. Si tú sumas 23 más 24 más 25, te sale 72. Vamos a comprobarlo. 23 más 24 más 25. 7 más 5, 12, llevas 1 y efectivamente la suma sería 72. Y como te piden el número intermedio, la respuesta es 24. Problema número 6. Hallar 4 números. Nos piden los 4 números que sean consecutivos y además sabiendo que la suma nos da 174. 4 números consecutivos. Entonces vamos a indicar cuáles son estos. El primero sería X. El segundo, X más 1. El tercero, X más 2. Entonces ya vas viendo la secuencia. Eso significa que el cuarto número sería X más 3. Recordando, si te piden el mayor, sería X más 3. Si te piden el menor, sería X. Ahora, ¿qué nos dice respecto a estos 4 números consecutivos? Nos dice que la suma nos da 174. Entonces, vamos a sumar estos. X, X más 1, X más 2 y X más 3 es igual a 174. La suma de estos 4 números consecutivos. Sumamos. X más X más X más X, 4X. 1 más 2 más 3 serían 6X. Perdón, sería 6. 1 más 2 más 3 es 6. Igual a 174. Entonces aquí 4X más 6 pasa al otro lado como menos 6. Esto es igual a 174 menos 6. Entonces, 4X es igual, 174 menos 6 es 168. Y ahora 4X es 4 por X y 4 que está multiplicando pasa dividiendo. X es igual a 168 entre 4. Y obtenemos que el valor de X es 42. Entonces, eso significa que el primer número de los 4 consecutivos, el primer número es 42. ¿Qué le sigue? 43, 44, 45. Entonces ponemos aquí los números son 42, 43, 44 y 45. Están mis 4 números consecutivos. Que si los sumas, vas a comprobar que el resultado es 174. Problema número 7. ¿Cuál es el número de cuadernos que hay en un aula si el quíntuplo de ellos disminuido en 20 resulta 80 más su triple? Nos está hablando aquí de la cantidad de cuadernos que hay en un aula. Entonces, esa cantidad de cuadernos lo vamos a representar con X. Ahora, ¿qué nos dice respecto a la cantidad de cuadernos que hay en esta aula? Dice, si el quíntuplo de ellos, la cantidad de cuadernos es X, el quíntuplo es multiplicar por 5. Entonces, 5 multiplicado por la cantidad de cuadernos que es X, dice, si al quíntuplo de ellos disminuir, restar, disminuido en 20, resulta.
Está explícito, ¿no? Resulta, es igual. ¿ Igual a qué? A 80 más su triple. Eso significa que hace referencia al triple de la cantidad de cuadernos. Es decir, 3 por X. Ya está. Ahora juntamos, ¿no? Este 3X tiene que ir a la izquierda. Y este menos 20 se tiene que ir hacia la derecha. Pero recuerda que al hacer esos cambios, también los términos van a cambiar de signo. Es decir, acá quedaría 5X y este más 3X pasa al otro lado como menos 3X. Igual a 80 y ahora este menos 20 pasa al otro lado como más 20. Ya está. 5X menos 3X, 2X. 2X es igual a 80 más 20, 100. 2X es 2 por X y 2 pasa a dividir. X es igual a 100 entre 2. Entonces X es igual a 50. Eso significa que el número de cuadernos que hay en esta aula es 50. Hay 50 cuadernos en este salón. Problema número 8. Hallar la edad de Patty. Nuestra incógnita, nuestro objetivo es hallar la edad de esta persona. Y la edad de esta persona, nuevamente lo representamos con una letra X, que es lo que queremos hallar. ¿Qué nos dice respecto a la edad de Patty? Dice, si sabemos que al restarle 12 años, es decir, a la edad de Patty le voy a restar 12 años. La edad de Patty es X y voy a restarle 12 años. Obtenemos, es igual. Obtenemos el triple de dicha edad. Dicha edad se refiere a la edad de Patty y la edad de Patty es X. El triple de la edad de Patty sería 3X. Disminuida, disminuir, quitar, es restar. Disminuida en 62 años. Ya está. Bueno, aquí me conviene esta X pasarlo a la derecha. Y este menos 62 que se vaya a la izquierda. Pues aquí sería menos 62. Menos 62 pasa al otro lado con más 62. Acá sería 62. Este menos 12 baja. Menos 12 es igual. Bajo 3X. Y ahora esta X se va a la derecha. X. Su signo es positivo. Porque su signo está delante. No está atrás. El signo está delante. Aquí es más X. Pasaría al otro lado como menos X. Y así, 62 menos 12 es 50. 3X menos X, 2X. Y nuevamente, 2X es 2 por X. Y 2 pasa a dividir. 50 entre 2. Y obtenemos que X es igual a 25. ¿Y qué era X? X era la edad de Patty. La edad de Patty es X. Eso significa que Patty tiene 25 años. Problema número 9. ¿Qué edad tiene Cristian? Pues aquí nuestro objetivo es hallar la edad de Cristian. Supongamos que Cristian tiene X años, porque no sabemos cuántos años tiene. ¿Qué nos dice respecto a la edad de Cristian? Nos dice, si sabemos que al duplicar es el doble, es multiplicar por 2. Al duplicar la edad de Cristian, entonces sería 2 por la edad de Cristian, que es X. Y agregarle, agregar, añadir, aumentar, es sumar. Agregarle 44 años. Obtendremos, es igual. Obtendremos su sextuplo. Cada vez que te dice su sextuplo, hace referencia a aquello que no conozco, es decir, en este caso, a la edad de Cristian. Su sextuplo, es decir, es 6 por X. Sextuplo
es multiplicar por 6 a algo. Entonces, ahora disminuido en 4 años. Al sextuplo de la edad de Cristian le vamos a disminuir, es restar, disminuir 4 años. Ya está nuestra ecuación y ahora procedemos a resolver. Este 2x me conviene que vaya a la derecha. Entonces acá sería 6x. 2x pasaría como menos 2x. Bajo aquí 44. Y este menos 4 pasa al otro lado como más 4. Operando, 6x menos 2x es 4x. 44 más 4, 48. 4x es 4 por x. Y 4 pasa a dividir. 48 entre 4 es igual a x, de donde obtenemos que x es igual a 12. Eso significa que la edad de Cristian es 12 años. Problema número 10. El doble de la suma de un número con 5. El doble es multiplicar por 2. Mucho cuidado con pensar que el doble es 2x. No, el doble no es 2x. El doble es multiplicar por 2 a algo. Entonces, cuando te dice el doble de, entonces aquí sería 2 ¿por quién? La suma de un número con 5. Es decir, vamos a obtener el doble de la suma de quién? De un número que no conozco con 5. Ahí está. El doble de la suma de un número con 5 es, ya sabes, esto es igual a 20. Ya está. Aplicando aquí la propiedad distributiva. 2 multiplica el primero y 2 multiplica al segundo. 2 por x es 2x. 2 por 5, 10. Es igual a 20. Bajamos aquí 20. Sabemos que este más 10 pasa al otro lado como menos 10. 2x baja igual. 2x es igual 20 menos 10, 10. 2 por x, 2 pasa a dividir. X es igual a 10 entre 2, de donde obtenemos que el valor de x es 5. Es decir, el número que estamos buscando aquí es 5. Siguiente, el cuádruplo. El cuádruplo de la suma de un número. El cuádruplo de la suma de un número. El cuádruplo. El cuádruplo es multiplicar por 4. Entonces aquí sería el cuádruplo. ¿El cuádruplo de quién? ¿El cuádruple de quién? El cuádruplo de la suma de un número con 15. Eso que está subrayado, la suma de un número con 15, se estaría representando de esta forma. La suma de un número con 15 es 84. Ya está. Y aquí podemos nosotros plantear otra forma de resolver esta ecuación. En lugar de hacer distributiva, si es que se puede, este 4, como está multiplicando, puede pasar al otro lado dividiendo. Y me quedaría así. Bajo esto igual, x más 15 es igual a 84. Y este 4 que aquí estaba multiplicando pasa dividiendo. Y me quedaría x más 15 es igual a 21. Más 15 pasa al otro lado como menos 15. X es igual a 21 menos 15. Y ahí nos quedaría que el valor de x es igual a 6. O sea, el número que estábamos buscando es 6.
El problema número 12 sigue la misma idea. Ahora te dice el quíntuplo de la diferencia de un número con 20. Igualito. El quíntuplo es multiplicar por 5. ¿A quién voy a multiplicar por 5? Ponemos aquí. La diferencia de un número con 20. Vamos a multiplicar por 5 a una diferencia. Diferencia es resta. A la diferencia de un número que no conozco con 20. Y esto me da, pues, es igual a 100. Ya está. Igual, puedo resolver como en el problema 12, perdón, en el problema 11. 5 pasaría a dividir. Sería x menos 20 es igual a 100 entre 5. Entonces, x menos 20 es igual a 20. Menos 20 pasa a sumar. X es igual a 20 más 20, de donde obtenemos que el valor de x es 40. Es decir, el número que estábamos buscando es 40. Problema número 13. La suma de 5 números consecutivos es 145. La suma de 5 números consecutivos. Bueno, supongamos que los números consecutivos son, iniciamos con x, el primero. Luego x más 1, el segundo. X más 2, el tercero. X más 3, el cuarto número. Y por último, x más 4. Ahí están nuestros 5 números consecutivos. X más 1, x más 2, x más 3 y x más 4. ¿Qué nos dice respecto a estos 5 números consecutivos? Nos dice que la suma de estos es 145. Es decir, si yo sumo estos números consecutivos, x más 1, con x más 2, con x más 3, con x más 4, la suma de estos debe darme 145. Esto es igual a 145. Ya está nuestra ecuación. Sumamos las x. X más x más x más x más x, 5x. 1, 2, 3, 4, 5. 5x. 1 más 2 es 3, más 3 es 6, más 4, 10. Es igual a 145. Más 10 pasa como menos 10. 5x es igual a 145 menos 10. Cambiamos de signo. 5x es igual a 135. Y ahora 5x es 5 por x y 5 pasa a dividir. Entonces, x es igual a 135 entre 5. Por lo tanto, x es igual a 27. Ya está. ¿Qué nos pide? Dar como respuesta el menor. ¿Y quién es el menor? El menor es x. Entonces, la respuesta es 27. Decimos acá, el menor es 27. Ya está. Si nos hubiera pedido el mayor, completamos, ¿no? El primero es 27, luego son consecutivos, 28, 29, 30 y 31. El mayor sería 31. El intermedio sería el de acá, que sería 29. 27, 28, 29. Ya está. Problema número 14. Hallar dos números consecutivos, ya nos pide hallar dos números consecutivos que cumplan con la siguiente condición. Tales que, si al doble del menor le agregamos el triple del mayor, obtendremos 58. Entonces, por eso es importante definir cuáles son nuestros números consecutivos. Sean los números consecutivos x y x más 1. Estos van a ser mis números consecutivos, de donde este sería el menor y este sería el mayor. Planteamos, dice, tal es que al doble del menor,
el doble. El doble es multiplicar por 2. El doble del menor. ¿Y quién es el menor? El menor es x. Acá sería 2 por x. Le agregamos. Agregar, aumentar, añadir es sumar. Le agregamos. ¿Qué cosa vamos a agregar? El triple del mayor. El triple es multiplicar por 3. El triple es multiplicar por 3. ¿A quién? En este caso, al mayor. ¿Y quién es el mayor? X más 1. Entre paréntesis. X más 1. Ya está. Obtendremos 58. Listo. 2 por x es 2x. Y acá sí, obligatoriamente, tenemos que aplicar la propiedad distributiva. Es decir, el 3 multiplica el primero y el 3 multiplica el segundo. 3 por x, 3x. 3 por 1, 3. Igual a 58. 2x más 3x, 5x. 5x más 3 es igual a 58. Más 3 pasa al otro lado como menos 3. 5x es igual a 58 menos 3. 5x es igual a 55. 5x, 5 por x. 5 pasa a dividir. Y sería 55 entre 5. Y eso nos da 11. El valor de x es 11. Y como nos pide, dice, hallar dos números. O sea, eso significa que tenemos que dar como respuesta los dos números consecutivos. El primero sería 11 y el que le sigue 12. El primero es 11 y el siguiente es 12. Entonces los números son 11 y 12. Nada más. Problema 15. Se tiene dos números consecutivos nuevamente. Dos números consecutivos. El primero es x y el que le sigue x más 1. ¿Qué nos dice respecto a estos números consecutivos? Dice, si al triple del mayor, el triple multiplicar por 3, si al triple del mayor, ¿quién es el mayor? X más 1. De estos dos números consecutivos, recuerda, el primero es el menor, el segundo es el mayor. Entonces, el triple del mayor, o sea, 3 por x más 1. Le disminuimos, disminuir, quitar, es menos. Le disminuimos, ¿qué? El doble del menor. El doble es multiplicar por 2. El doble del menor. ¿Y quién es el menor? X. Obtendríamos 59. Esto es igual a 59. Y acá, de igual manera, necesitamos la propiedad distributiva. Por el primero, por el segundo. 3 por x, 3x. 3 por 1, 3 menos 2x igual a 59. 3x menos 2x es x. X más 3 es igual a 59. Más 3 pasa al otro lado como menos 3. X es igual a 59 menos 3. ¿De dónde obtenemos que x es igual a 56? Pero nos dice, hallar el número mayor, dar como respuesta el mayor. Siempre hay que leer lo que nos pide al final el problema. Aquí nos pedía hallar dos números. La respuesta eran los dos números consecutivos. Aquí nos pedía el menor. Entonces, en este caso, la respuesta directamente era x. Pero aquí nos pide el número mayor. El mayor es x más 1. Entonces, si x vale 56, si el menor es 56, entonces el mayor es 57. Aquí, el mayor es 57.